Buenas noches, a todos nuestros escuchantes, oyentes. Nosotros somos Designio Común y este tema que vamos a abordar hoy es acerca del emprendimiento y las diferentes razones, problemáticas y diferentes aspectos que se llevan a cabo en el proceso del emprendimiento en México. En general, a grandes rasgos, el emprendimiento puede verse como dar un paso que marque el inicio de un nuevo camino. Es decir, en el ámbito empresarial, el emprendimiento se refiere como a la decisión de crear una empresa, una organización, cooperativas incluso también, y es el momento culminante en el que la gente o los socios deciden llevar a cabo actividades conjuntas con el objeto de obtener un beneficio o obtener alguna ganancia desde el sector comercial. Pero la palabra emprendimiento no solo se refiere al sector de la ganancia o las utilidades, hace referencia desde el sentido más estricto a la acción de querer lograr un objetivo. Entonces, desde el momento en el que tú planteas objetivos, metas, y empiezas a trabajar para conseguirlos, se puede hablar de que es un emprendimiento, estás emprendiendo acciones para obtener o alcanzar objetivos específicos. Es por eso que en esta sesión de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento y el impacto que tiene en la sociedad, en las comunidades, en los pueblos, y cómo poder generar mayores actos de emprendimiento en la sociedad. Entonces, les voy a pasar la palabra a mis compañeros para que juntos empecemos a hablar de este tema tan importante que es el emprendimiento. Bueno, a ver si alguno de ustedes qué opina o qué piensa, o más bien cómo conciben el concepto de emprendimiento, incluso si es desde otra perspectiva que no sea económica, pero también me gustaría mucho escuchar la opinión de hoy mis compañeros que me acompañan aquí. ¿Vale? Hola, buenas noches. Pues, el emprendimiento creo que es una bella palabra, una bella palabra que nació y no tiene creo que mucho, y que ha ido inclusionando en las escuelas, en los negocios, la palabra emprendimiento. Yo recuerdo que hace mucho tiempo pues no se hablaba de esta palabra. Había emprendimientos, había negocios, pequeños negocios, y creo que México desde la historia, desde la época prehispánica, pues han sido, pues si lo podemos llamar emprendimientos, los comercios, el comercio, por ejemplo, en Tlatelolco, donde trataban con mercancías. No había en sí una moneda, pero sí habían trueques. Entonces, creo yo que ya desde ese entonces podríamos hablar como de emprendimientos o comercio. Bueno, primero comercio y después viene emprendimiento. Entonces, creo yo, desde la historia, sí, en México lo tenemos muy marcado. Y creo que hasta la fecha sigue habiendo este tipo de, pues ya no trueques, claro, pero sí sigue habiendo este tipo de mercados, y lo vemos en las calles, los mercados sobre ruedas. Creo que en todo el país siguen sobreviviendo. Y bueno, por ese lado histórico, y por el lado, digamos, un poco más académico, el emprendimiento, pues sí lo hemos visto en algunas carreras, en las escuelas,
y es como, digamos, una necesidad, ya que si nos volteamos a ver en la economía, vemos que en México existen más microempresas que empresas, empresas y empresas grandes, mega empresas, con lo que la economía de México se basa en pequeños comercios. Entonces, ante la necesidad de regular este tipo de actividad, creo yo que nacen los emprendimientos y nacen pues para esta necesidad, para darles una forma y así también poderlos asesorar y también que no mueran en el intento, o que por lo menos se dice que por lo menos si un emprendimiento dura 3 años, pues ya podemos decir que es un buen negocio y ya no murió dentro de los primeros 3 años, que serían los más difíciles. Pues creo yo, bueno, desde este punto de vista, el emprendimiento pues es algo muy atractivo. No sé qué opinan ustedes. Buenas noches a todos. Pues desde mi punto de vista el emprendimiento es algo que me llama mucho la atención porque es algo que siempre he querido hacer, y cuando hablo de emprendimiento como que me lleva siempre a pensar en la palabra empresa, ¿no? Empresa, emprendimiento. Pero escuchando a los compañeros, pues me gustó lo que dijo el primer compañero, que decía que eran acciones para llegar a objetivos. Entonces ahí como prescinde de la empresa. Entonces al final un emprendimiento no precisa una empresa, pero como tal, pensando ya en empresa, también me gusta la idea, porque veo como a mi alrededor, pues veo el café, veo la licuadora, veo un recipiente de plástico, y todo tiene una marca, o Tupperware, o café, no sé, legal, o la marca de la licuadora, etcétera. Ya no es solamente el objeto, como el trueque y todo esto, en Tlatelolco. Pues la empresa me refiere ya como a una forma de poder entrar a un mercado, ¿no? En este caso pienso como en el mar, ¿no? El mar es el mercado, y el mar, digamos, tendría que ser la forma en que, por poner un ejemplo, ¿no? Es el comerciar entre países, esto de los aranceles y esto como, pues es el mecanismo por el cual tu producto puede llegar a otros países, ¿no? Por medio de una empresa. Y pues creo que por aquí tengo mi participación para escuchar a los demás y tener una retroalimentación. Sí, bueno, hablando en un sentido, digamos, formal, legal, académico, vamos a llamar un emprendimiento a una sociedad mercantil, llámese sociedad anónima de capital variable o asociación civil, alguna forma, una idea, un conjunto de individuos se reúnen para formar una sociedad y esa sociedad tiene funciones lucrativas, ¿no? Esa función lucrativa pues obviamente va a generar ingresos, va a generar empleo. Y eso, digamos, y eso es la fuente principal de alimento en la economía. O sea, una economía bien fortalecida y bien formada, se habla de emprendimientos. O sea que una buena economía es el conjunto de emprendimientos al mismo tiempo generando un conjunto de transacciones en el mercado, ¿no? Pero en la economía mexicana, precisamente, pues no está muy regularizado la economía, y esos emprendimientos que aún siguen siendo emprendimientos, siguen siendo acciones, ideas que se llevan al mercado, pero ese mercado no está regulado, precisamente ¿por qué? Por la escasa, el alcance del gobierno mexicano para alcanzar a todas esas transacciones no es muy eficiente, y a la vez los emprendedores no tienen acceso a mucha información para hacerlo de manera legal. Pero vamos a decir que el conjunto de esas personas creativas, esas personas idealistas que se atreven a abrir la puerta, abrir el cancel y poner sus productos en el mercado, eso para mí es emprendimiento. Sí, me parece un tema muy importante el que abarcas, desde que incluso pues pequeños negocios o personas que se dedican a una actividad económica, pues son gente que emprende, ya sea en negocios de escala mucho menor,
pero el hecho o la acción de tomar la decisión de dedicarte a una actividad específica para obtener un beneficio, pues sí, ya podemos hablar de que es emprendimientos. Y también, bueno, también tocaban un tema muy interesante, porque, pues, hablamos de que sí, efectivamente en México la mayoría de las empresas, pues, son micros y pequeñas, las que sostienen la economía mexicana, las que dan mayores empleos. Pero también mencionaban un dato muy interesante, ¿verdad? Que a los primeros 3 años a veces es muy difícil pasar esas barreras para los emprendimientos. E incluso, pues también como lo menciona Oscar, en la parte de que querer regularizarse, yo creo que una parte muy interesante del pensamiento del mexicano sobre la regularización es la burocracia, pues toda la tramitología o todo lo que implica, y los costos elevados de esos trámites, así como los impuestos y eso. Y sí, yo siento que son cosas que también a la sociedad mexicana pues no la animan a querer emprender de forma regulada o ya de forma legal, porque pues sí hay también, como pues se puede ver teóricamente, pues hay distintos tipos de sociedades, desde las sociedades cooperativas que pueden tener varios socios, o las sociedades anónimas que igual pueden tener unos socios limitados, y pues todo va incluso con generar ingresos, pero me parece a mí muy bien esa parte de la vida o el ciclo de vida de las empresas en México, y cómo pues poder animar a la gente a emprender, pero pues ya de una forma quizá regulada. Pero pues últimamente es cosa de entender que que el dinero pues sí, quizá es un costo al principio para los empresarios, pero pues ya también les permite generar ciertos derechos, la formalidad de los negocios. Entonces, pues sí, es un tema interesante acerca también de pensamiento social sobre el emprendimiento en México. No sé qué ustedes opinen. Sí, es un tema muy interesante, muy amplio, y también, bueno, habría también que tocar el tema sobre los emprendedores, aquellas personas que se avientan al ruedo, que a veces no sabemos o no saben quienes han emprendido, quienes hemos emprendido, pues sí, nos aventamos así al toro por los cuernos. Y creo yo que a veces cuando uno emprende las primeras veces siempre fracasa uno, y es parte del aprendizaje, pero conforme uno va avanzando y uno sigue emprendiendo, pues creo que hay emprendedores que sí ya le pegan al clavo, y logran emprender algún buen negocio, alguna buena empresa, alguna buena idea, la logran colocar. Y pues sí, más que nada también dentro del emprendimiento hay que ver mucho con los emprendedores, y quiénes son los emprendedores, qué los hace ser emprendedores, qué características debe de tener los emprendedores, o cómo es que un emprendedor encuentra a otro emprendedor, o hacen redes de emprendedores. Es otro tema también que quizá no sé si nos alcance el tiempo para poder hablar, o podríamos abordar en otra sesión. No sé qué opinan también sobre este tema, emprendedores y emprendimiento. Sí, a mí me parece también un tema muy amplio como para incluso
poderlo tocar en otra sesión acerca de las relaciones entre los emprendedores y quizá cómo también podrían generar relaciones para intercambiar tanto experiencias como incluso para generar relaciones comerciales entre sí, para una cadena de emprendedores, ¿no? Parece muy bien. Sí, estoy de acuerdo, el tema es muy interesante y amplio. Yo nada más quisiera hacer un comentario con lo de emprendimiento en México o tratar de situarme en este tiempo y ver como, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en el gobierno ahorita están los empresarios más exitosos, podríamos decirlo, y en México, perdón, mi conexión está un poco intermitente. En México, nuestro ejemplo de empresarios, pues no sé, pienso como en Bimbo, cosas así cercanas. Yo soy de Oaxaca, entonces los emprendimientos más exitosos, pues he visto que han sido de empresas, por ejemplo, del mezcal, en el cual pues son principalmente empresas familiares y por lo regular, la mayoría de las veces, son dirigidos por mujeres, que es como un dato interesante, ¿no? Pero pues sí, básicamente eso es lo que veo en mi como contexto inmediato acerca de emprendedores y de emprendimiento. Sí, sí, de hecho, México es un ámbito fuerte porque para mí es un ámbito fuerte desde mi punto de vista porque, por ejemplo, la UNAM, o al menos la Facultad de Contaduría y Administración, tiene una incubadora de pequeños negocios, así le llaman, en donde los emprendedores ponen sus ideas y bajo un plan y una metodología empiezan a trabajar sobre sus ideas. Hasta donde yo tenía entendido, también la Facultad de Ingeniería tenía ese incubadora, y aparte está la Semana Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México, en donde justamente son esas redes, ¿verdad? Esas redes pues de enlace, entre motivar a los emprendedores y en ese me acuerdo que había conferencias en donde personas que han tenido éxito, personas que han hecho ideas que han trascendido dan como conferencias, cosa que es muy interesante, pero que no llega a mucho alcance. Digamos, esas universidades, pues por ejemplo, están en la Ciudad de México, y pues estamos hablando de un país entero, ¿verdad? Donde a veces la información no llega como debería llegar a todos los lugares, ¿no? Y pues con eso, esa es mi opinión. Muy bien, me parecen excelentes temas, desde el tema que tocaron sobre el mezcal y también ahorita que mencionas sobre las problemáticas incluso de los emprendedores, y me pareció muy bien, recientemente incluso ya están haciendo, creo, más ferias sobre emprendimientos y se han visto bastantes proyectos muy buenos. Es muy interesante cómo se generan estas relaciones entre nuevos proyectos y nuevas ideas que van surgiendo en los microempresarios, y cómo también a través del uso de estas incubadoras de proyectos se pueden desarrollar planes estratégicos sobre el mismo proyecto, porque realmente uno de los principales problemas con los que sufre la mayoría de los primeros emprendimientos es, yo creo que la parte del análisis de los costos totales y cómo van a fondear o obtener el crédito, así como el pago de los intereses por ese crédito. Yo creo que también se relaciona mucho con la educación financiera. Ahora sí que desde saber las tasas de interés a las que te prestan el dinero los bancos o estas fondeadoras, porque incluso ya también hay fondos de inversión que se dedican a apoyar pequeños negocios. Últimamente ya
se han desarrollado algunos proyectos para apoyar con recursos económicos a las nuevas o nuevos proyectos que se están creando para que bien, como mencionan, sobrepasen estos 3 años de su ciclo de vida y puedan ser empresas de éxito. Entonces, sí, realmente cada vez creo que empieza a haber un poquito más de apoyo y visibilización de que las y los pequeños comercios, micros y pymes, son las que realmente están moviendo el capital o el dinero en el país, generando empleo y derrama económica. Bueno, con esto termino esta parte de mi opinión y cedo mi palabra a escucharlos. Bueno, sí, pues sí, hay muchos lugares, sí, como comentas, hay muchos lugares donde uno puede acercarse, si no sabemos, bueno, si no tenemos algunos conocimientos sobre costos, sobre contabilidad o sobre quizá cómo vender nuestros productos, podemos acercarnos a las incubadoras. Ahí mismo en algunas dan capacitación, como lo mencionaban antes, en la Facultad de Contaduría y Administración. Y sí, también en la de Ingeniería existen incubadoras y hay cursos para emprendedores, para aquellos que no cuentan con estos conocimientos administrativos para que puedan llevar bien sus emprendimientos, conozcan sobre las leyes, sobre las regularizaciones, y puedan pues subsistir y quizás superar esos primeros 3 años, 4 años que son los más difíciles. Y también otro tema que fue interesante fue los impuestos, ¿no? Todos aquellos gravámenes que tienen los emprendedores, que tienen los negocios para poder seguir adelante. Y las dificultades que presentan al inscribirse, al darse de alta, al sacar permisos, depende del tipo de emprendimiento. Eso a veces también, como lo mencionan, puede ser un tope o obstáculos, pequeños obstáculos hacia los emprendedores. Pero bueno, creo que México da para seguir avanzando, seguir regulando o seguir quitando obstáculos, quizá, y seguir asesorando, seguir haciendo fondeos, las fondeadoras, hacia los emprendimientos, hacia los emprendedores. Creo que sí, es un tema muy, muy, muy amplio y podemos verlo de diferentes puntos de vista. Y bueno, pues ese es creo que mi opinión sobre el emprendimiento, emprendedores, empresas. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, yo como para cerrar mi participación, como me quedo con lo de el emprendimiento, pienso también como desde el niño que vende bolis en la escuela hasta el artesano que exporta a otros países sus productos, ¿no? Sin embargo, los dos son emprendedores, pero ya el que exporta ya tiene una empresa y ya ha pasado todas estas cosas de impuestos, registro, logo, eslogan, misión, visión, todas estas cosas que necesita una empresa para poder vivir, ¿no? Más que un emprendedor. Un emprendedor, pues, como dije, puede ser, inclusive puede ser clandestino, ¿no? No estar legalmente activo y pagando impuestos, ¿no? Y puede ser exitoso también. Pero bueno, me quedo con estas dos, o con ganas de saber más acerca de la empresa, ¿no? Porque al final creo que todos quisiéramos exportar, ¿no? Porque lo que tenemos, ¿no? Lo valioso producto o servicio que tengamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más?
Sí, pues se ha dado mucha información y la verdad muy valiosa y yo analizando y si pudiera poner una palabra o algo para concluir, diría que pues básicamente la intención, ¿verdad? La intención, como dijeron hace ratito, en acción, da el emprendimiento y me quedo con esa parte. Gracias. Gracias. Realmente que es un tema muy amplio para incluso poder tocarlo desde otras perspectivas. Me parece que abarcamos bastantes puntos en los que podemos incluso pensar posteriormente después del podcast para llevarnos pensando ahí de tarea. Y agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que igual el público que llegue a escucharnos disfrute y agradezca las palabras que han ustedes comunicado. No me quedo con más que decir que gracias y nos estaremos escuchando en el próximo capítulo de Designio en Común.